¿Qué tienen en común Forrest Gump, Led Zeppelin y Michael Jackson? Yo soy Historiker y acompáñenme a ver esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, entramos a un periodo aproximadamente después de 1945-1946, que en la historia universal se conoce como la Guerra Fría. La Guerra Fría es un enfrentamiento bélico no declarado entre la Unión Soviética y entre los Estados Unidos por el control económico del mundo, político, comercial. Se conoce como Guerra Fría, es un término que se acuñó en aquella época para denotar o para hacer notar la enemistad entre ambos países. Incluso el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, declaró que había caído sobre el mundo un telón de acero, es decir, algo que había dividido a todas las naciones en dos ideologías económicas. Por un lado, el capitalismo. Recordemos que el capitalismo está basado en el lucro, en el comercio, en la acumulación, en la explotación, en las fábricas, en el comercio internacional, y está liderado por los Estados Unidos. Y son ellos quienes pues lo han propagado por todo el mundo y se han encargado de que se afiance. Por el otro lado, la Unión Soviética pues llevó, después de la Revolución Rusa, a implementar el socialismo, es decir, un sistema económico más igualitario, donde los medios de producción pues prácticamente son compartidos y todos los ciudadanos tienen acceso a los mismos beneficios para tratar de eliminar las clases sociales, la explotación y la pobreza. Es decir, pues no hay alguna coincidencia alguna. Los Estados Unidos y la URSS entonces empiezan una rivalidad. La Guerra Fría también se conoce como bipolaridad porque hay dos polos, comunismo con la URSS, el capitalismo con los Estados Unidos. Pero lo que quiero comentarles en esta ocasión es el aspecto cultural de la Guerra Fría. La Guerra Fría siempre ha sido estudiada desde el aspecto militar, por ejemplo, pues que viene la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra Árabe-Israelí, que Afganistán, la Revolución China, es decir, vienen muchos acontecimientos, pero pocas veces nos han dicho qué ocurrió en el tema de las artes, la cultura y sobre todo en el ambiente musical. Este video lleva por título, pues, ¿qué tienen en común Forrest Gump, Led Zeppelin y Michael Jackson? Pues que todos vivieron dentro de la Guerra Fría. Paréntesis espiritual. La sugerencia es que todos veamos Forrest Gump, aparte porque es mi película preferida, porque en Forrest Gump se hace toda la revisión de la Guerra Fría. ¿De acuerdo? Y entonces con Forrest Gump iniciamos desde la década de los años 50 del rock and roll con Elvis Presley. ¿De acuerdo? Es cuando empieza la juventud a acelerarse, es cuando empiezan los ritmos ya más movidos, ¿de acuerdo? Sobre todo en los Estados Unidos. Posteriormente viene la década de los 60 ya con el rock and roll mucho más clásico, con agrupaciones que hasta la fecha todavía seguimos escuchando. Y sobre todo, o particularmente la década de los 70 dentro de la Guerra Fría marca un antes y un después. Por lo siguiente, musicalmente hablando, las bandas que surgen tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos son bandas que no están a favor de este proceso que se está queriendo implementar a nivel mundial, que es estas agresiones o responder a estas agresiones dentro de este contexto bélico mundial. Por ejemplo, durante toda la Guerra Fría, los Estados Unidos patrocinaron indirectamente ciertas guerritas en Vietnam, en Corea, en Israel, en Palestina, pero al mismo tiempo los soviéticos patrocinaban otros grupos que se oponían a ellos dentro de esos territorios, en China, en Corea, en Vietnam, en Palestina, en Israel. Y entonces dentro de esos conflictos que ni correspondían a la URSS ni a Estados Unidos, siempre existió participación de estos países de forma indirecta. Muchas ocasiones, por ejemplo, tal es el caso de Vietnam, los estadounidenses enviaban a su ejército para que participaran. Por ejemplo, ahí fue donde Forrest Gump conoció al teniente Dan, ¿de acuerdo? Entonces, y a su amigo Bubba, ¿no? Ahí se murió Bubba, pobrecito, se murió Bubba. Bueno, y el teniente Dan se quedó sin piernitas, ¿no? Porque acuérdense que al final andaba en silleta de ruedas, pero bueno. Entonces, Vietnam representó como el gran rechazo de la juventud en el mundo, porque los jóvenes despertaron y hubo un antes y un después. Me voy a regresar un poquito en la historia. La década de los 60 fue la década de la liberación femenina, fue la década de la búsqueda de los derechos civiles, fue la búsqueda en la que las minorías como los negros, los homosexuales, los afrodescendientes empezaron a levantar la voz en Estados Unidos y a nivel mundial para que se reconocieran sus derechos, para ser iguales ante la ley y ante el mundo.
¿De acuerdo? Entonces empieza a haber en los 60 un cambio de mentalidad. Entre 1965 y 1970 se produce un movimiento que internacionalmente o culturalmente se conoce como la contracultura. Es decir, los jóvenes generaron una ola que arrastró a prácticamente toda la humanidad en un rechazo a la violencia y a la guerra. ¿De acuerdo? Y entonces nacen bandas como Led Zeppelin, como los Beatles, con sus canciones de protesta. Por ejemplo, en la época en la que los Beatles hasta se van a la India y tienen sus viajes astrales y empieza la onda groovy, ¿de acuerdo? Porque el lema pues era haz el amor y no la guerra, ¿no? O el peace and love, ¿no? O sea, el amor y la paz antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque los jóvenes miraban en ese momento pues innecesario enlistarse en el ejército, ir a morir por una causa que no era la suya, sino por intereses económicos de sus dirigentes, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Por eso, musicalmente hablando, todo el periodo de la Guerra Fría es muy rico en cuestión o en producción musical. Sobre todo, específicamente, a pesar de que las 50s y los 60 tienen mucha carga y tienen mucha propuesta, pienso yo y considero yo, porque veo a mi papá que todavía pone sus discos y todo, los 70 son muy importantes, incluso seguimos escuchando las mismas piezas, seguimos cantando las mismas canciones de los Beatles, de Led Zeppelin. O sea, ¿quién no se sabe? Pues no sé, la de Yellow Submarine o Imagine o cosas de esas, ¿no? Que seguramente las hemos escuchado 1501 veces, ¿no? O la canción que ganó, por ejemplo, la mejor canción de la década de los 70s, Stairway to Heaven, ¿no? Escalera al cielo, pues de Zeppelin, ¿no? Es decir, la música es diferente, los ritmos empiezan a cambiar y entonces esto nos habla de un cambio de mentalidad dentro de la Guerra Fría. También la Guerra Fría representa una competencia, no solo en términos económicos o por el control, también representa una carrera por el espacio exterior. Tanto la URSS como los Estados Unidos se propusieron conquistar no solo el mundo, sino el espacio exterior, y entonces es cuando en Estados Unidos se crea la NASA, es cuando en la Unión Soviética empieza a hacer todas sus investigaciones y empieza a dedicar tiempo para que el hombre pueda pisar por primera vez la Luna. Y entonces empieza a crearse esta competencia, los rusos salen por primera vez al espacio, no tienen pues mucho éxito, después vienen los estadounidenses y tras varios intentos, que si los trajes espaciales, que si la gravedad, que si los elementos materiales con los que tenía que estar construido el cohete, los Estados Unidos terminan por llegar a la Luna, dicen, ¿verdad? Porque hay otros que alegan que nunca llegaron, que andaban aquí en Sonora dando la vuelta, dicen que llegaron a la Luna en 1969, entonces esto generó un cambio en la mentalidad de ver a los Estados Unidos, porque ya no solo eran los que tenían la competencia en el mundo, sino que ya habían colocado su bandera en la Luna, ¿de acuerdo? Entonces la Guerra Fría representó todo esto. La Guerra Fría empieza a complicarse para la década de los años 80, cuando económicamente empieza a haber muchos problemas financieros en el mundo. Llegan crisis económicas, devaluaciones, se implementa un nuevo modelo económico que se conoce como el neoliberalismo, trae mucha pobreza, ahí es cuando empieza a haber como mucho más pensamiento, conciencia de que pues cuál es el mejor modelo económico para aplicar en mi país, y todo esto va a derivar en la modernidad o en el cambio. 80s y 90s representan la transformación de la tecnología, representan los avances de la ciencia, representan los avances en la investigación. Y entonces también en la política hay muchas transformaciones. A finales de los 80s, para ser más específico, en el 89, el muro de Berlín cae. Ese es un episodio que miraremos más adelante, pero representó el fin de pues todo este periodo. Y para 1991 la Unión Soviética termina por desaparecer y entonces los Estados Unidos tuvieron prácticamente hasta la actualidad, de 1991 a hoy, aproximadamente hace 30 años, pues el control económico y financiero como hoy en día nosotros lo conocemos. Ya estamos por terminar, pero ¿cuál es la importancia de la Guerra Fría? ¿O qué tenemos que destacar? Que existen dos polos, tenemos dos propuestas económicas, que es el capitalismo y es el socialismo, y dentro de toda esa vorágine, dentro de ese tornado de acontecimientos y de guerras locales, hubo mucha producción artística, mucha producción musical, y sobre todo en la juventud empezó a haber un cambio y una transformación que nos llevó a exigir derechos y que nos llevó a adquirir nuevas obligaciones en el aspecto social. ¿Qué tienen en común Forrest Gump, Led Zeppelin y Michael Jackson? ¿Ustedes qué opinan? Hasta la próxima.